¿Cuáles son los retos que tienen los nuevos gobernadores y los nuevos alcaldes, ¿no?, dentro de su campo de acción? Queremos conversar sobre ello con Giselle Romero, directora de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Señora Romero, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto, Mabel, muchas gracias por la invitación. A ver, se acabó la campaña, ¿no? Y ahora sí la cosa se pone bastante seria, porque no es tan fácil, me imagino, gobernar así sea una pequeña localidad en nuestro país. ¿Cuáles son esos retos a los que se tienen que enfrentar estas nuevas autoridades? Justamente, creo que un primer tema es tener conciencia de que solamente estamos hablando de un periodo de 4 años, porque ya la reelección no existe, ¿no es cierto? Entonces, y 4 años en gestión pública se pasan rapidísimo. Se pasan rapidísimo, porque en realidad una cosa que creo que van a tener que enfrentar los alcaldes, los gobernadores regionales también, es que de hecho el primer año van a tener que ellos manejarse con un presupuesto que ha sido decidido por la autoridad anterior, ¿no? Entonces, creo que un primer reto es identificar, por ejemplo, en el banco de inversiones, cuáles son los proyectos, en este caso de inversión pública, que ya cuentan, por ejemplo, con un expediente técnico, que de repente ya tienen un estudio de factibilidad, un estudio de perfactibilidad, que además esté alineado a la propuesta de campaña de gobierno que ellos han planteado. Porque en realidad, empezar proyectos de cero va a ser un proceso que va a tomar todavía un tiempo largo, y entonces pueden pasar los 4 años de gobierno y ellos simplemente se van a quedar con nada, digamos, en este caso realizado para su comunidad, ¿no? Entonces, lo más inteligente y lejos de la mezquindad sería tomar estos proyectos que ya están estudiados, que ya están encaminados y tomarlos. Pero aquí viene un primer problema, porque nosotros estamos pensando en los gobernadores regionales o quienes están tomando las decisiones, pero detrás de ellos hay un equipo humano, como el gerente regional, ¿no?, como el director regional de salud, el director regional de educación, que también necesitamos que tengan un nivel técnico, ¿no?, y un nivel gerencial, una visión gerencial. Y precisamente lo que falta ahí es ese capital humano. Correcto. Yo te diría que, hecho, entre los retos, los primeros retos de los primeros días es, uno, aterrizar el plan de gobierno, revisar el banco de inversiones, identificar esos proyectos que pueden estar listos para salir a cartera, y el siguiente reto de los gobernadores y alcaldes es identificar ese equipo que debería combinar integridad, experiencia y conocimiento de la gestión, porque muchas veces sucede también de que por la dinámica, ¿no es cierto?, de querer darle un espacio a la persona que te ayudó en campaña, uno termina, claro, incorporando dentro de la gestión a personas que no tienen un conocimiento de la gestión pública. Entonces, integridad, que creo que es un tema clave, ¿no? O sea, justamente en esas personas que son clave. Tú has mencionado varios, ¿no? El gerente regional o el gerente municipal en el caso de las municipalidades. El gerente de infraestructura, que muchas veces le llaman de infraestructura o de desarrollo que es urbano, o gerente de obras, por ejemplo, es un puesto clave, ¿no? Otros puestos claves tienen que ver con el tema de la gerencia de desarrollo social o la gerencia de desarrollo económico local, ¿no? Entonces, en estos puestos claves, que combinar integridad, experiencia, conocimiento de la gestión y con claridad, digamos, de que deberían fijarse además un plan de 100 días, por ejemplo, ¿no? O sea, yo empiezo la gestión, ¿qué es lo que yo quisiera lograr en 100 días? De tal manera de ir ganando esos espacios que me permitan ir avanzando cosas que puedan ser de más largo aliento, Y ¿no? es un punto interesante, porque cuando hablamos de gestión hablamos de indicadores, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde quiero llegar. Pero eso es algo que inclusive de lo que adolece el gobierno central, ¿no? Cuando hablamos de inseguridad ciudadana, por ejemplo, sí, nosotros seguimos trabajando por la... Ya, pero ¿cuáles son los resultados? ¿De dónde empezaste y hacia dónde vas, no? Y eso es es parte de la planificación que tanto se exige. Tú sabes que había una iniciativa que de hecho fue parte, digamos, ya de varios gobiernos nacionales que se desarrolló, que fue el tema de la unidad de cumplimiento, que lo que hacía era justamente fijar prioridades de política, ¿no?, de largo aliento, a las cuales había un equipo que monitoreaba estas prioridades de política a partir de la unidad de cumplimiento, que estaba sentada en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Lamentablemente, digamos, uno de los grandes problemas en el Perú es que tenemos, creo que muchas veces los funcionarios públicos, una suerte de complejo de Adán,
que pensamos de que la gestión empieza con nosotros y descuidamos muchas veces las iniciativas que justamente deberían servir para seguir adelante. Se supone que hemos empezado un proceso de anexión a la OCDE, ¿no? Pero la OCDE, por ejemplo, tiene una serie de estándares para la formulación de políticas públicas, para el seguimiento, para el monitoreo, para el desempeño. Entonces, esto es algo con lo que deberíamos, digamos, comprometernos todos, ¿no? Pero Gobierno nacional, regional claro, y local, claro. Pero ¿estamos alineados en esas metas? Yo creo que hemos perdido mucho en los últimos meses, digamos, en términos de que no nos están haciendo mucho, no nos están ayudando, digamos, estos continuos cambios de ministros, ¿no? Y yo creo que muchas veces no terminamos de internalizar el gran costo de oportunidad que hay y el gran costo que significa en este caso para el país de los cambios de funcionarios, ¿no? Cuando un funcionario entra a un cargo, se demora por lo menos unos meses, unos 3 meses o 4 meses en conocer cuáles son las prioridades de ese cargo. Pero si resulta que a esta persona le están cambiando al mes, son otros meses más. Y lo que yo creo que no debemos perder de vista es que eso finalmente se traduce en aspectos de metas, digamos, que no estamos cumpliendo, ¿no? Personas que de pronto de repente no van a poder tener acceso a agua y saneamiento porque un programa de saneamiento se quedó, digamos, en este caso sin cobertura, porque no se asignó un presupuesto a una obra prioritaria, ¿no? Entonces, yo creo que los funcionarios públicos debemos internalizar, y lo digo así en nosotros, porque también es rol de la ciudadanía exigirlo, de que hay un costo de oportunidad muy fuerte que muchas veces se paga en términos de vidas que no acceden al potencial de sus oportunidades. Niños que, por ejemplo, de pronto de repente van a ser desnutridos crónicamente porque finalmente hubo un funcionario público que no cumplió con esa labor. Es interesante lo que dice porque estos cambios de ministros, más de 70 ministros, ¿no? Finalmente impactan en los ciudadanos que nos están viendo en este momento, en ese ciudadano que no tiene agua y que está esperando. O sea, que la cosa es grave, ¿no? No es un asunto de los políticos, de la gran política que se vaya discutiendo, impacta severamente. Pero ahora, regresando a los gobiernos regionales y estos retos que tienen que enfrentar, uno de ellos es que el nuevo gobernador regional, en esos casos, cargan con los pasivos también, ¿no? Como los presidentes cuando llegan a sus puestos, cargan con los pasivos, es decir, el colegio que no se entregó, el hospital que se convirtió en un elefante blanco, ¿no? Y las obras de infraestructura enormes, costosísimas, que no se llegaron a culminar, obras que están trabadas. ¿Cómo es que finalmente ellos las pueden destrabar? Eso es un reto. Mira, en la experiencia que yo tuve, por ejemplo, en este caso en proyectos de asistencia técnica a gobiernos regionales y locales, lo que buscamos nosotros implementar fueron, por ejemplo, los comités de gestión de inversiones, ¿no? Los comités de gestión de inversiones eran espacios en los cuales estaba el representante del área de inversiones, el representante del área de logística, inclusive el asesor legal, el gerente municipal, digamos, todos los que podían tener, en este caso, capacidad de toma de decisiones respecto a un tema. Y lo que toca es, digamos, conocer la situación de todas las obras. O sea, yo recibo un presupuesto, tengo, digamos, una serie de obras a las cuales yo he asignado un presupuesto determinado y conocer cuál es el estatus de cada uno de ellos y zanjar. O sea, en el caso de que hayan, por ejemplo, obras paralizadas, conocer cuál es la situación administrativa de ese proyecto, ver y analizar de repente con el área de control cuáles pueden ser, en este caso, las alternativas de solución, pero hacer, digamos, en este caso corte y seguir para adelante, porque en realidad, si es que tú te quedas sin hacer nada, que muchas veces a veces puede ser la tendencia, en este caso de los gobernadores y los alcaldes, lo que estás haciendo es lo mismo que lo que te comentaba respecto al tema del costo de oportunidad. Al final de cuentas, personas que no van a acceder a servicios de salud o servicios de educación, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones. Lamentablemente aquí, Mabel, y yo creo que es importante decirlo, no sé si me van a matar o no, pero creo que muchas veces, motivado también por situaciones de corrupción, se ha estado sobreburocratizando las normas de control y muchas veces se genera también miedos y temores y las personas empiezan a tener temor de firmar cosas. No quieren firmar, claro. Y en realidad así no vamos a salir adelante, así no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Entonces... Pero ¿cómo encontramos ese equilibrio, ¿no?, entre la sobreburocratización y la corrupción que acecha? Correcto, no, totalmente. Como, por ejemplo, identificando cuáles son los puntos de riesgo, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los procesos de gestión de inversiones, identificando cuáles son, por ejemplo, esos espacios en los cuales pueden haber estos puntos de riesgo de corrupción, por ejemplo, ¿no?, en una obra, en los procesos de identificación, por ejemplo, de los términos de referencia para identificar si es que se está direccionando, por ejemplo, a una obra determinada, y establecer en todo caso los espacios allí, ¿no es cierto?, para la revisión de esos procesos, pero no
no esté, digamos, en este caso sobre burocratizando todo, ¿no? Pero entonces ahí la Contraloría tendría un rol fundamental. ¿O qué otra institución puede entrar a tallar para una acción preventiva? No cuando ya la cosa está hecha y se detiene la obra, sino antes. Yo te diría que creo que hay un rol de la Contraloría, pero creo que también hay un rol de la propia autoridad, ¿no? O sea, la propia autoridad puede establecer, digamos, y conocer, y por eso, por ejemplo, otro reto para los recientes alcaldes y gobernadores, si es que no conocen de sistemas administrativos, en estos meses que toca informarse y conocer. ¿No? Sí, totalmente, y entiendo que la Autoridad del Servicio Civil está justamente trabajando en ello, conocer cuáles son esos puntos de riesgo de corrupción para poder hacer los ajustes en los procesos dentro de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Y creo que por último hay un factor humano, ¿no? Un reto de recuperar la confianza. La confianza desde los gobiernos regionales, pero también, y quizá más fácil, desde las alcaldías distritales, ¿no? Hay muchas personas que deciden, por ejemplo, no pagar tributos porque no confían en el futuro de sus pagos, ¿no? De lo poco que tienen, entregárselo al alcalde, ¿cómo lo va a gestionar? Seguro es un corrupto, ¿no? Entonces toca ganarse la confianza. No, y esto que tú estás diciendo es sumamente importante. De hecho, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Mark Moore, que habla de que cuando la acción del Estado, digamos, se traduce en términos de generar valor público para la gente, ¿no? Pero ¿cómo se genera valor público para la gente? Uno, cuando tienes un funcionario público con claridad de cómo lo va a hacer, o sea, una misión, una meta, ¿no? De cómo voy a cambiar, en este caso, una situación problemática para generar valor, pero también importa mucho identificar con qué otros actores voy a generar realmente, quienes me van a ayudar a generar el valor, ya sea mi propia organización u otras organizaciones que pueden ser inclusive privadas o pueden ser en este caso también comunitarias, y en ese sentido yo creo que hay que también un poco trabajar el tema de la pérdida de confianza que se ha dado con el sector privado, que creo que este es un tema, hay que trabajar de la mano para generar valor. Sí. Y finalmente, un actor clave es el actor de la comunidad, las asociaciones de usuarios, la comunidad, ¿no? Y allí yo creo que todos tenemos que tener en cuenta que la única forma de cambiar las cosas en el Perú no es solamente esperando cosas de la autoridad o del gobierno, sino nosotros también involucrándonos, y por el lado del funcionario público, pues comunicando las cosas que se están haciendo para poder, para que, digamos, haya transparencia. Rendición de cuentas, ¿no? Rendición de cuentas, que es correcto. lo que falta. Muchísimas gracias a Giselle Romero, directora de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un placer poder conversar con usted esta noche. Nosotros ya nos tenemos que despedir, pero Valery Vázquez de Velasco ya está presta para continuar, para la posta. ¿Cómo estás, Valery? Muy bien, Mabel, muy buenas noches a todos los que nos van a acompañar también en las claves del día. Vamos a estar viendo todas las reacciones tras la jornada de ayer, esta jornada electoral que nos dejó en suspenso en la noche, pero que luego aparentemente comienza a resolverse. De hecho, hay un pronunciamiento de Daniel Urresti que vamos a compartir inmediatamente con ustedes. Vamos a analizar también qué es lo que va a suceder con